Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profesor de Ruedas, aquí en su canal Libertando Perú. Hoy tenemos como invitado a un gran economista liberal, que es además presidente del Partido de Evolución, un partido liberal que está en proyecto y que definitivamente va a retumbar la política peruana, porque hace falta un partido evidentemente liberal. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a tu público que te ven por Libertando Perú. Gracias por aceptar. De frente quisiera hacerte una pregunta que de verdad ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos libertarios y liberales. Tú te Ujú. consideras liberal clásico, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Estuviste en contra de la cuarentena impuesta por Sagasti? Claro, hemos estado manifestándonos en redes, poniendo una posición en contra, no por razones estrictamente médicas, sino también por el impacto que iba a tener esto en la economía de todos. Y esa es la pregunta que quisiera hacerte. ¿Y por qué? Y tú eres un economista reconocido, tiene mucha gente que te admira y te sigue, uno de ellos soy yo definitivamente, pero ¿por qué no convocaste a la plaza? ¿Por qué los liberales están contigo no bajan a las marchas? Hacerlo solamente por redes no es suficiente, creo. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias. Más bien sobre ese tema, nosotros lo que pensamos es, ok, estamos de acuerdo con la protesta, pero una protesta sin representación política no va a cambiar el asunto. Y es que la protesta está bien, es legítima, nos podemos protestar, podemos decir nuestras cosas, pero si eso no tiene una representación en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en los comités de bases, en las organizaciones que requieren estar representadas, no va a tener efecto, no va a tener cambios, que es lo que se buscaba en la marcha, porque yo me imagino que si las personas han marchado era para cambiar la situación, pero las Queríamos marchas se que, han dado y no han tenido el efecto que esperaban. bueno, nosotros liberamos la marcha de libertarios en la Plaza San Martín, incluso nos hicieron algunas entrevistas, y sí hubo bastante pegada a los libertarios, llegaron con sus banderas, y además la gente no está cumpliendo el toque de queda y tampoco está cumpliendo la cuarentena 100%, tanto sí que la popularidad del señor Sagasti ha caído al 21%, y creo que cuando extienda la cuarentena el 14, definitivamente lo va a hacer, va a caer más su popularidad. Y creo que esperar que haya un partido, ¿no lo ves un poco frívolo? Nosotros tenemos nuestros planes, obviamente, ya trabajados, ¿no? Esta variable, la cuarentena, es una que está incluida, pero en realidad nosotros estamos pensando que hay asuntos que se pueden trabajar en paralelo a esto que tú lo mismo lo has denominado, ¿no? El hecho de que el presidente Sagasti vaya a estar en una situación más difícil de la que se encuentra. Sin embargo, ellos tienen resortes de poder para nivelarse en las encuestas. Tú sabes bien que las encuestas, las noticias están manipuladas. De hecho, las protestas que ustedes han manifestado no lo han publicado, no lo han querido estos medios de comunicación, porque se llevan más bien hecho que se guía por las líneas políticas del actual gobierno, dado la publicidad estatal que se maneja desde Palacio de Gobierno. Entonces, hay que manejar en otro nivel la situación desde el punto de vista político. Hay que decirle al público que además de estar protestando, tenemos propuestas de salida, propuestas que requieren un manejo mucho mejor de la actual situación política, económica, educativa, que es realmente lo que le interesa a la gente. Si tú miras las encuestas, la situación de la cuarentena, lo que le ha modificado su panorama ha sido realmente, primero, el dinero que le ha faltado y el segundo, los empleos que ha perdido. Y en tercer lugar está el COVID. O sea, la ¿Ya? variable económica sigue siendo muy importante en el pueblo peruano y en eso hay que trabajar para sintonizar con las personas que pierden trabajo por este asunto de la cuarentena. Entonces hay que Perfecto. trabajar bastante en ese aspecto, ¿no? Voy a hacerte una pregunta, no te vayas a incomodar, pero es una pregunta que se hace mucha gente libertaria. ¿No sientes que ustedes que representan a Devolución son muy de escritorio?
Mira, nosotros trabajamos silenciosamente en la formación de los cuadros políticos. Como tú sabes, los partidos, tal como nosotros lo conceptualizamos, tiene cuatro variantes, ¿no? La variante primero de ser programáticos, ideológicos, y la que es más difícil organizar es la organizativa, o sea, la de representación electoral, que esa es la más dificultosa de todas, y la competencia electoral vía la ley de partidos políticos que no nos permite entrar en la cancha. Entonces, esas dos últimas que requieren un manejo mucho más pausado, porque la formación de cuadros para armar las bases no se hacen de la noche a la mañana. Estamos pensando en un partido de 50 años para adelante. Y como comprenderás, los partidos actuales no tienen esas características. Y nos tomamos el Perfecto. tiempo prudente para lograr darle a tanto a los liberales como a los libertarios que tengan su partido para que ustedes tengan un futuro promisorio y no tanto de trabajar en las coyunturas, ¿no? Que las coyunturas, Última, si bien son protestas legítimas, pero no te dan una dirección organizada para que proyectes una seriedad y profesionalismo en la política, ¿no? última pregunta con respecto a la marcha. ¿Algún día lo veremos al Partido de Evolución y a usted encabezando una marcha contra el Estado, contra Cuando una maniobra logremos violenta? la representación política, cuando tengamos las bases, cuando tengamos organizado, ya saldremos a las calles si es que se trata de un abuso de autoridad, medidas Como impopulares, ahora, que como ahora. estas medidas impopulares que tú señalas, la de la cuarentena, la estamos canalizando en los recursos que poseemos. Y los recursos es, hay que comunicarle a la gente los pros y los contras de esta medida. No es suficiente marchar, ¿no? Como vuelvo a repetir, hay que darle a las personas una medida que sea más allá de la cuarentena para que no se vea que somos simplemente una entidad que critica, sino que propone. Y esa es la idea de nuestro partido, darle la oportunidad a la gente que tengan propuestas y que no solamente se paran quejando las organizaciones, ¿no? De eso se trata. Por ejemplo, APL, que es la Asociación Peruana por la Libertad que yo presido, hemos marchado en contra de la cuarentena y hemos propuesto el sistema CIR para que el Estado pueda manejar el sistema CIR, que es un sistema matemático que seguro tú debes de conocer a la perfección. Y también estamos promoviendo un partido político que ya en algún momento lo haremos. Pero a esto me lleva a otra pregunta, José Luis. La izquierda está dividida, ¿ok? La izquierda siempre ha estado dividida, Verónica, el Curarana, entonces, y los estatistas también, los progres, ¿no? Por ahí. Pero cuando es un momento donde pueden tomar el poder, se unen. Sin importar nada, se unen. La pregunta es, ¿el Partido de Evolución podría unirse, por ejemplo, con otros liberales que en el pasado trabajaban juntos y hoy no? Por ejemplo, con Claudio Sola. Nosotros tenemos ya una organización, digamos, con líderes, una organización formada bajo una serie de directivas, organización interna, comités, direcciones. Si en caso el señor Sola se quiere unir a nosotros, nosotros tendríamos que evaluar para que él pueda incorporarse bajo los procesos de admisión que hacemos a todos los que quieran militar y se tiene que subordinar a las directivas del partido. Ese es lo que Claro, nosotros ofrecemos a cualquiera y no solamente al señor Sol. ya, perfecto. Pero él tiene un partido ya avanzado como el de ustedes. ¿No podrían unir fuerzas? Por eso, si en caso él quiera unirse con nosotros, tiene las puertas abiertas y que siga los procedimientos de admisión como lo vienen haciendo actualmente, ¿no? Perfecto. Ahora sí, cambiemos de tema con respecto a la economía, que es lo importante acá. ¿Cómo solucionar el problema económico que se viene? El que ya estamos en realidad. O sea, ya estamos en un problema económico tremendo. Tú como economista liberal, ¿cómo solucionas el problema? Bueno, primero hay que tener bien claro que la guía, la forma como debe llevarse a cabo, lo tiene que liderar el sector privado y lo tiene que liderar con todos los recursos que posee. Por ejemplo, estamos hablando de inversiones privadas, empresas, sectores no lucrativos, iglesias, organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Ir
dejando su liderazgo y cediendo, entregándosela a las personas, de manera que ellas puedan ser las protagonistas de esta economía que quieren resurgir. Y para eso necesita, pues, reducir su poder, o sea, dejar su poder significa desprenderse de las funciones actuales que tiene en su control y trasladarla mediante un proceso de privatización, desregulación, liberalización, que está basada ordenadamente en nuestra propuesta de las 5 reformas, ¿no? Perfecto, pero a ver, en estos momentos tú aplicarías las 5 reformas de Mansueto. Yo aplicaría las 5 reformas tal como lo han aplicado los países que le han dado éxito, que hemos hablado de los países comunistas como República Checa, Estonia, Latvia, y países como los leones africanos que han aplicado en cierta manera y le está dando éxito porque están creciendo más que el resto del mundo. Y eso facilitaría mucho el bienestar de la gente, eso que está reclamando la gente, que es, quiero trabajo, no me alcanza el dinero, tengo miedo a ser asaltado, que son pedidos fundamentales y que los partidos no quieren atender en estos momentos, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de reducir el Estado, que es la primera de las 5 reformas, ¿a cuántos ministerios lo reducirías? Bueno, nosotros hemos hecho una estimación de disminuirlo aproximadamente en cinco, si no me equivoco, y que está ahí Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, una pequeña Secretaría de Hacienda, ¿no? Y Transporte y Comunicaciones. Y en eso consistiría la reforma, que es bajar el tamaño de 177.000 a 47.000 millones. O sea, es un cambio drástico porque significa que hay que trasladar funciones al sector privado a la vez que se va reduciendo ese tamaño del Estado, ¿no? ¿Dónde van los trabajadores de los 18, de los 13 ministerios que ya no trabajarían? Ya, ahí tenemos que hacer tres, tres grupos de personas. Las primeras nos referimos a una reasignación de los puestos de trabajo. Por ejemplo, donde hace falta más bien trabajadores del Estado es en las funciones que nosotros consideramos como legítimas: justicia, seguridad y obras públicas. Entonces, creemos que un primer grupo va a ir hacia esos sectores donde hace falta más policías, más carreteras, más burocracia para administrar la justicia, más jueces, más fiscales, es decir, aquí donde hace falta hay que engrosarlo, hay que hacerlo crecer. Entonces, si tú trasladas todos esos trabajadores públicos que se encuentran en otras áreas que no sean esas, entonces va a haber un grupo que va a ser asimilado, reasignado. Entonces, ahí podemos hablar un primer grupo que se va a hacer, digamos, cargo de estas funciones que están disminuidas en estos momentos. El segundo grupo es el de los que ya sabiendo que existe la segunda reforma, es decir, la reforma económica, porque recuerda que esas 5 son paralelas, ese segundo grupo va a decir, bueno, actualmente estoy trabajando en el Estado, pero no es mi ideal. Además, en el sector privado me pagan 3 veces más, me pagan más que lo que donde yo trabajo en el Estado. Tengo una carga dependiente de hijos, esposa, familia, y yo no voy a sacrificar mi tiempo trabajando en un lugar donde me pagan menos. Me voy al sector privado. Ahí tienes el segundo grupo. El tercer grupo son de los que se intentó reasignarlo, pero no alcanzó los cupos. Además, estas personas no se encuentran en las capacidades para estar en el sector privado porque encuentran que no es su modo de vida, digamos así, ¿no? Y se resiste al cambio. A ese señor lo vamos a darle la siguiente oportunidad. Mire, fíjese que usted tiene que trabajar, usted tiene que ganarse la vida, pero usted más bien le sugerimos que vaya con su familia y lo acompañe y nosotros le vamos a seguir pagando lo que usted ha ido ganando en el sector estatal. Pero eso sí, se va usted con su familia y va a recibir su cheque allá. Y nos deja libre el espacio en cuanto a que ya no va a estar trabajando detrás de una ventanilla en un ministerio de trabajo, en un ministerio de educación, en un ministerio de turismo, de comercio exterior, de producción y todos los 19 ministerios. O sea, estás liberando a esa economía de esa persona que pudiera ser un estorbo al momento de hacer las gestiones que le obliga el Estado. Entonces, esta persona se va con su familia y va a seguir recibiendo su cheque y sus ingresos.
Entonces estamos liberando la economía de cualquier estorbo, burocracia que se oponga al crecimiento de todos los negocios, ¿no? Ese es más o menos el esquema que nos vamos a manejar, por lo menos en la propuesta, ¿no? Perfecto. Y luego viene la reforma económica. Ustedes proponen eliminar, ¿cuántos impuestos hay? 36, ¿verdad? Sí, 36, porque hay los municipales y los del gobierno nacional, y nos quedaríamos con uno solo, que es el impuesto a las ventas. Y ese impuesto a las ventas es suficiente para financiar el tamaño del Estado que nos estamos manejando, ¿no? Ayer en una entrevista con con Rafael, Rafael hablaba de no entregarle el subsuelo de las empresas que ya están concesionadas. ¿Tú qué opinas sobre el subsuelo? ¿Le pertenece al dueño? ¿Qué harías si entrarías ahorita? ¿Anularías esos contratos que ya tiene algunas concesiones o empezaría desde ahí con nuevas concesiones? Tu público debe, algunos me imagino, no sé si todos, la línea del partido es que tenemos una que se llama distanciamiento prudente de las organizaciones y tratados internacionales. Y esa línea nos permite tomar distancia de la siguiente manera. Si el subsuelo tiene algunos contratos, como he escuchado por ahí, de estabilidad jurídica, que están, digamos, de alguna manera amarrados con los TLCs, con alguna convenio internacional, y que por esa razón dicen que no se puede hacer modificaciones, esto sigue cayendo, Jorge, en el campo político. Es decir, ningún tratado internacional, por más amplio que pueda ser a nivel internacional, por más países que hayan suscrito, no tiene ninguna consecuencia de hecho en el aspecto coactivo. Si tú no respetas por alguna razón o porque no quieres, como lo hizo los Estados Unidos cuando se salió de la Organización Mundial de la Salud, que era dejar de pagar a esa organización, no hubo mayor, digamos, implicancia para el resto del país. Simplemente se salió de ese convenio, lo denunció y se salió. Bueno, nosotros igual, si vamos a hacer una reforma del subsuelo para que las personas puedan accesar a esos recursos, porque realmente no es el subsuelo lo que quiere la gente, sino lo que quiere son los recursos hidrocarburíferos o petrolíferos que se encuentran debajo del suelo. Por tanto, la propiedad no es sobre el subsuelo, sino sobre los recursos minerales o hidrocarburíferos que hay. Por eso Entonces, proponemos dos soluciones. Hay a una ver, solución, la anglosajona. La anglosajona es de lo que está sobre el piso y lo que está debajo de tuyo te pertenece. Pero hay otra que es válida, que es francesa, es la de Turgot, que dice, si alguien cavando, haciendo canteras, túneles, descubre un mineral, el mineral es de quien lo descubre, que es una propuesta también válida porque la persona puede estar en el suelo y ignora de los minerales que existen. O sea, para él no existe a menos que alguien lo cave, alguien haga hueco. En todo caso, si hay esa perspectiva de que haya alguien que descubra y por alguna razón tenga que utilizar el terreno de esa persona que es dueña del suelo y tenga que salir por arriba para sacar los minerales, va a tener que negociar directamente entre el dueño del suelo con el propietario del mineral, que es un empresario o X, qué sé yo, y que se tenga que poner de acuerdo. Ahora, si en caso en las negociaciones, tanto que puedan ser personas o comunidades con los empresarios o emprendedores que hayan encontrado ese mineral, no haya un acuerdo, entonces ahí entran los mecanismos institucionales de preservación de la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Donde tienen el Poder Judicial para hacer, digamos, su litigio en un conflicto de derechos, ¿no? Y ahí se arregla el asunto. perfecto. El partido de Evolución, ¿a qué candidato van a apoyar en estas elecciones? Nosotros estamos por el voto nulo, como comprenderás, nosotros vemos a todos los candidatos que son parte del sistema. Ninguno quiere cambiar el sistema, todos quieren mejorar el sistema, es decir, quieren mejorar el socialismo. Y nosotros pensamos que el socialismo no se puede mejorar, hay que reemplazarlo. Por esa razón estamos en la campaña del voto nulo, Y porque eso no hay no, representación. Yo no puedo votar, no, no pueden votar mis, digamos, colegas por propuestas que son de izquierda, ¿no? y eso no perjudicaría
o no daría la posibilidad que un grupo de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta con Keiko, y tú sabes bien que quien pase segunda vuelta con Keiko gana al otro, sea quien sea, ¿verdad? Por el antivoto. Ujú. Ese peligro ustedes lo van a correr, todo para no mezclarse con otros partidos. ¿Hernando Yo de creo Soto no que te gusta? Yo creo que el peligro ya está hace tiempo en el Perú instalado. Desde el momento que la gente rechaza el liberalismo, ya es un peligro. Es decir, si las personas creen que por una persona que va a entrar al poder puede hacer los cambios, en realidad el comunismo, el socialismo está instalado en las cabezas de cada uno. El peligro está en sus cabezas, no está en la persona que lo va a ejecutar. Entonces, la tarea sigue siendo muy válida, haciendo la formación, haciendo llegar las propuestas, proponerle y decirle que no es un tema de personas, es un tema de sistema. El que va a entrar va a gatillar. Unos gatillarán más rápido y otros gatillarán más lento. Pero el hecho de decir que vas a elegir a uno que es menos peor que el otro, no impide que el sistema igual pueda colapsar y que pueda dar a peores consecuencias de las que ustedes advierten. Y es que Perfecto. nosotros le estamos diciendo que igual tú eliges por el mal menor, vas a dar paso al mal mayor. Entonces, moralmente estás habilitado a negar, a entregar tu voto a opciones que no hay cambio a la vista, ¿no? ¿Qué tiempo el Partido de Evolución está intentando crearse? O sea, instituirse en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué tiempo? Nosotros tenemos previsto en noviembre del año 2022 participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Esa es nuestra meta, porque la vemos lamentable e inevitable que esa situación se dé, ¿no? Sí, es muy fácil, el Congreso lo pide y no hay problema ahí. Pero, ¿qué posibilidades tiene el liberalismo, que no es conocido en el Perú, que no está, pues, posesionado políticamente, de en la constituyente promover las ideas de la libertad? O sea, siendo honestos y realistas, igual, si nosotros creamos un partido o tú creas un partido, los representantes liberales no van a ser lo suficientes como para poder torcer la mano al socialismo. Entonces, ¿no sería mejor, eso suena un poco duro, pero no sería mejor un gobierno de derecha hasta llegar al 2026? Es una pregunta bien fuerte, pero ¿no sería mejor aguantar 5 años más? Nosotros prevemos que cualquiera que entre y no haga el cambio, es decir, el cambio de sistema, va a correr el riesgo de ser vacado. O sea, no asegures, y nadie puede asegurar, ni yo ni tú, que un gobierno que entre y no haga los cambios y que haga pequeñas reformas o medidas, qué sé yo, cosméticas o efectistas, vaya a terminar su gobierno. Es muy posible que se esté hablando en el primer año de vacancia o de las presidenciales del 2026 o nuevos candidatos, porque la gente está harta. Fíjate, en la última elección congresal fue aproximadamente cerca del 55% entre los que no votaron, votaron viciado o votaron nulo. Y eso es una protesta silenciosa sobre el actual sistema de partidos políticos y sus representantes que no ofrecen el cambio. Bueno, Entonces prevemos igual que ahora con el ausentismo que va a haber producto del COVID y más la protesta ciudadana de no votar o que los que no están ahorita satisfaciendo las necesidades electorales de la persona vayan a votar con más porcentaje. Entonces, sobre eso estamos nosotros validando nuestra tesis de que la gente no está contenta con los actuales candidatos, ¿no? pero Entonces, en qué no va, hay en qué va a cambiar posibilidades eso? de cambio, ¿no? Pero, a ver, yo como historiador conozco muy bien que los votos nulos o blancos no han servido históricamente, nunca han prosperado. Entonces, ¿no crees que es una medida bastante, disculpa la expresión, pero fracasada históricamente? A ver, desde el punto de vista fáctico, es posible lo que tú dices, pero tampoco podemos transar moralmente con nuestra línea política. Es decir, nosotros estamos sosteniendo que los actuales candidatos no ofrecen el cambio, son parte del sistema y el sistema es socialista y mercantilista. Entonces tú no puedes, bajo tus principios morales, transar
por un hecho utilitario, es decir, por el mal menor, votar a alguien en contra de tus principios. Eso es inmoral y no podemos aceptar ese, digamos, esa extorsión, si se quiere poner el caso, para decir, vota por el menos malo, pero vota. Eso no es una salida moral, ¿no? Y no hay la posibilidad, por ejemplo, en la entrevista que le hice a Rafael López Aliaga, le dije que quería pasar las 5 reformas. No hay posibilidad que hables con Hernando de Soto o que se hable con López Aliaga y presentarle, porque creo que acá no hay forma, pero estos dos candidatos que son unos, presentarle las 5 reformas y de repente tomen una o dos de las 5 reformas. O es que el Partido de Evolución quiere ser el héroe en este tema, quieren darse todo el crédito a ellos. Nosotros somos realistas, Jorge. Sabemos que los candidatos andan muy ocupados, no tienen tiempo para poner a aprender, tienen que ejecutar, tienen que ofrecer de la mejor manera y la más clara posible. Y tienen que ser, porque así es su pasado, tienen que ser de alguna manera conservadores con el sistema. Él no se ha presentado como un representante del cambio del sistema. Él lo que quiere es mejorar lo que ya existe y eso implica que él, como un buen empresario, como una persona conocedora del sector privado, él sabe que él piensa que es un tema de gestión. Él dice, yo soy empresario privado y esto lo voy a aplicar en el gobierno que yo encabece. Pero su Pero, línea política sigue siendo una línea política que corresponde al continuismo. Yo lo vemos como que va a hacer lo que Sagasti, pero lo va a tratar de mejorar y volverlo más eficiente. Pero eso es una utopía, porque él cuando como empresario privado tenga que lidiar con los poderes fácticos, es decir, con un poder judicial corrupto, con una fiscalía tomada por la izquierda, cuando tenga que lidiar con intereses especiales, cuando tenga la CONFIET encima, tenga los sindicatos, no va a poder responder desde un punto de vista pragmático y técnico. Aquí el tema es político, Jorge, y eso significa que tú tienes que dar respuestas políticas. Y eso lo que va a ver es que van a desilusionarse con Rafael. Yo le tengo de alguna manera una admiración porque ese empresario privado ha creado mucha riqueza, pero él tiene que saber también que las respuestas son políticas, que su línea es política y no es un tema de gestión, porque ya hemos tenido gobiernos que han presentado y de hecho PPK es una demostración de que el mejor tecnócrata del país fue Bacao, pero ¿no? ese tipo no era liberal, ese tipo ni siquiera era empresario, era un lobista histórico, históricamente ha sido un lobista. Es distinto que Rafael, creo yo, ¿no? Rafael sí era empresario, sí daba trabajo, cosa que PPK no hacía. Pero quiero ir a este punto. En Argentina, el Partido Libertario de Argentina, después de su creación, participó en las elecciones y llegó al 2%. ¿Qué te hace creer que con la poca llegada que tienen los liberales, eh, van a obtener algún curul, por llamarlo de alguna manera, en la constituyente? O que pueden revolucionar solamente desde Internet. Ojo, solamente desde Internet, porque no lo van a hacer públicamente en las calles. ¿Qué te hace pensar que va a funcionar tu sistema y le va a ganar a Argentina, que tiene un Javier Milei, que tiene un Esper, que tiene a liberales como Danan, entre otros? ¿Qué es lo que te hace pensar que sí lo vas a lograr? Nosotros pensamos que sí vamos a ganar y vamos a ir poco a poco, no te estamos diciendo de inmediato. Es que la diferencia de los argentinos, ellos no tienen programa, ellos tienen figuras. Nosotros sí tenemos un programa llamado Las 5 Reformas, probado internacionalmente, actuamos en equipo, cosa que ellos no actúan en equipo, son egos que digamos, de alguna manera compiten entre ellos y se destrozan entre ellos. Esper, Milei, Giacomini, el mismo Venegas Lynch, no los ves unidos. Se insultan, incluso se desprecian, se lanzan lisuras, y eso dice mucho del Partido Liberal o el Partido Libertario de Argentina. O sea, no es para nosotros, Jorge, un modelo a seguir. Nosotros tenemos que ceñirnos a otros modelos que son mucho mejores en temas de cómo armar Pero, equipos, cómo pero armar políticas de gobierno,
cómo armar organizaciones que sean lo más institucional posible, no caudillos, que eso, tú sabes, malogra, desanima y además frustra a mucha gente. Pero ¿no Entonces, crees que está nosotros, pasando lo permíteme un mismo acá? ratito terminar la idea, Jorge, Perfecto, perfecto. es que en el tema de la Asamblea Constituyente, que tú ya te has referido por segunda vez, es cierto, no vamos a pensar que de aquí a un año el Perú se va a volver liberal, pero tampoco vamos a renunciar a luchar contra el socialismo. Ahora bien, desde el punto de vista fáctico, lo que puede pasar es que si nosotros tenemos algunas curules para la Asamblea Constituyente, vamos a utilizarlo como caja de resonancia. Es decir, vamos a insistir en que el Partido de Evolución va a ser una oposición de manera responsable y constructiva, señalando al resto de los, digamos así, de los que estén en la línea oficialista, de cuáles son sus errores, pero siempre mirando a la sociedad. O sea, siempre mirando de que tienen una opción diferente a lo que le están presentando y trataremos de seguir armando el partido porque ahora como autoridades vamos a poder tener acceso a los medios de comunicación que ahora no lo tenemos porque no somos autoridad y no tenemos representación política. Tenemos que tener representación política para que nos abran la puerta a los medios de comunicación. Y ahí haremos caja de resonancia y haremos nuestra tarea de seguir armando la base y constituir el gran partido de derecha que le hace falta al Perú. Tú te consideras un partido de derecha Derecha liberal y conservadora. y conservador. Perfecto. Eso va en contra un poquito de los libertarios, los minarquistas como yo. Pero quiero ir un poquito. Tú hablabas de que en Argentina están divididos. ¿Acá también no están divididos? Y estamos justamente sumando esfuerzos, pero no sobre la base de figuras. Como tú verás, yo soy hasta ahora el único que está dando la cara, pero no significa que yo sea en realidad el presidente del partido. Y tú, claro, lo has presentado así, pero en realidad yo soy un representante, un miembro fundador. Es decir, todos estamos en la línea de empujar el carro hacia adelante y por ahora seré yo la cabeza, seré la persona que esté dando la cara, pero hay otras personas que ya están dando la cara. O sea, no nos quita el sueño de que si alguien vaya a hacer mejores tareas comunicativas, liderazgo político y que pueda impulsar el movimiento, abriremos las puertas para que sea esa la persona que impulse. Nosotros creemos en los liderazgos, ¿no? Siempre toda organización debe tener un líder. No creemos en los colectivos como solución, como hacen la de la izquierda, ¿no? Que todos son coordinadores, pero ninguno es presidente del partido. Entonces, haremos ese esfuerzo por constituir. Así que no hay que desanimarse por esas razones, ¿no? O sea, No, hay yo que te seguir deseo lo adelante. mejor, te deseo lo mejor, te deseo lo mejor, de verdad, que el partido se pueda crear. Nosotros también, quien te habla, está creando un partido y creo que podemos hacer grandes cosas, cada uno por su lado y si en algún momento se requiere una unión, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero ahora quisiera llevarte un punto. Los influencers libertarios están muy de moda en el Perú. Tienes a Mirko, tienes a Ángel Liberto, a Francesca, Daniela, Camilo. Bueno, déjame también sumarme a este equipo, ¿no? El profesor de Ruedas. ¿Qué opinas de esta ola libertaria, juvenil, que antes no había? Que antes no había. ¿Qué opinas sobre nosotros? Y es bastante positivo, ¿no? Que haya juventud, ¿no? Tú sabes que una de esas anécdotas que contaba en ese tiempo, cuando era mi amigo cercano Álvaro Vargas Llosa, después de que su padre perdió en las elecciones en 1990, él hizo un recorrido posterior, pues, por el Perú, por el tema de la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Él fue uno de los, digamos así, de los que impulsó este movimiento a lo largo y ancho del Perú. Y él visitaba cada ciudad y siempre salía alguien diciendo, yo apoyé a tu papá en el Movimiento de Libertad, yo estuve en el Fredemo, etcétera. ¿Eran qué? Personas de, en ese tiempo, ¿no? Del año 2000, de 50 años, 55. Pero cuando él se reunía con liberales en el Perú y en América Latina, principalmente él me dijo en el Perú, ¿sabes qué? Nosotros, o por lo menos yo, he percibido que cada vez que voy a las reuniones liberales veo caras diferentes y ya no veo tantas canas como lo veía en el año 2000 cuando iba a hacer este recorrido por la Marcha de los Cuatro Suyos. Entonces, eso que quiere decir que ya desde el año 2000 para adelante,
él veía ya una cierta renovación. Ya no veía pues a lo mismo de siempre, ¿no? No veía al mismo Federico Salazar, ya no veía a Enrique Gersi, no veía a Ghibellini, a Pablo Cateriano, a todo Jaime Bailey, lo mismo de siempre. Veía caras nuevas, veía juventud, y eso le daba a él esperanza. Y es efectivamente lo que tú estás diciendo, es eso, que ahora se está renovando cada vez más. Por eso que cuando hacemos este partido no estamos pensando solamente en nosotros, sino en ustedes, que ustedes son la juventud que va a tomar el relevo del poder de este partido. Y por eso lo estamos construyendo lenta pero sostenidamente para 50 años o más, para asegurar de que el Perú revierta su tendencia del socialismo, que sabemos que va a ser difícil. De hecho, todos los países están girando hacia la izquierda, es una década progresista, pero hay que hacerlo, no hay que desanimarnos. Por esa razón, es positivo, y yo celebro que tanto tú como los demás influencers que tú has mencionado estén en esa tarea de la difusión. Yo también tuve mi época que hacía lo mismo en las universidades, difundiendo desde los años 90. Ahora les tocará a ustedes hacer esa labor de difusión, mientras vamos acomodando las piezas institucionales para que encuentren una organización y por lo menos me pueda ir de este mundo sabiendo que hice algo por ustedes y algo por mi familia y por mí, ¿no? Hayek o Rothbard. En realidad los dos, ¿no? No hay, digamos, una elección entre uno y otro. Creo que cada uno ha aportado en su respectivo campo para poder comprender mejor los fenómenos políticos y sociales. Tú sabes que Hayek fue un evolucionista cultural, él desarrolló mucho sus teorías acerca de cómo las reglas, cómo la ley se descubre en el camino y no que los legisladores son los que van a ordenar la sociedad en base a su legislación y no la ley. Y por el otro lado, Rothbard fue bastante enfático en el tema del mercado libre y cuáles son las limitaciones que tiene el poder político. Y fue él que también le dio un sesgo, digamos así, moral al liberalismo. O sea, estamos hablando de que no es solamente económico y político, también es moral. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, es un ámbito moral que hay que también defenderlo, ¿no? José Luis, para los anarcocapitalistas, yo que soy minarquista, seguridad y justicia, nada más, yo soy un socialista romántico. Y para nosotros, los minarquistas, los liberales clásicos, al querer 5 ministerios, no dejan de ser socialistas también. ¿Por qué? Porque va a haber un impuesto chiquito, pero lo va a haber. Mi ley dice que los impuestos son un robo y mi ley quiere llegar algún día a evolucionar a ser un país anarcocapitalista. ¿Tú también ves eso? Bueno, como cualquier utopía, pues es bueno soñar. No tengo ningún problema en soñar, pero la realidad es la realidad. Tú tienes que ver ahorita si tienes las condiciones de personas que puedan ser ángeles. Yo estoy buscando ángeles por todos lados, porque si yo encuentro ángeles y puedo formar un país de puro ángeles, bueno, no hay necesidad de tener Estado. Bastará que se porten bien y ya no habrá necesidad de estar controlando, fiscalizando, si me robo o no me robo, yo iré tranquilo por la calle y yo sé que todo el mundo es un ángel y todo el mundo se porta bien, no hay necesidad de poner policía ni nada. Pero eso es en el mundo de la utopía, ¿no? Entonces, siendo realista, viendo la realpolitik, tú sabes que eso no es así y te enfrentas a intereses privados tan malos como los públicos, que también son malos. Entonces hay que poner un orden ahí, ¿no? Por eso que somos liberales clásicos, porque creemos en el orden, la justicia y la libertad, ¿no? Gracias, José Luis Tapia, por la entrevista. Ha sido un placer. Después de tiempo que te entrevisto, quisiera que puedas invitar a todos los seguidores de Libertando Perú a poder inscribirse en tu partido de evolución, porque necesitas firmas para llegar a las 24.000, ¿no? O 26.000 Sí, es afiliados. exactamente. Muchas gracias por la oportunidad, Jorge, de Dale, poder invítalo. llegar a tu público y sobre lo que tú dices, sí es 25.000 y hay que aspirar a más, ¿no? Si quieres lograr llegar a la luna, tienes que apuntar al sol. Y nosotros estamos invitando a tu público, a quienes quieran hacer política, realpolitik, o si quieren llamarlo así, tienen ahí una página web que se llama devolución.pe, donde hay un formulario donde pueden llenar y nosotros nos pondremos en contacto inmediatamente
del cual es un proceso, por si acaso, no es que inmediatamente llenas el formulario, ya estás dentro del partido, no, todavía tenemos que hacer un proceso de filtración, datos, corroborar, ¿no? Que todo esté en orden, tienen que firmar una declaración jurada de que no tienen antecedentes penales, criminales, etcétera, o que no son de un partido, etcétera. Entonces entramos a un proceso de taller, ¿no? De formación para que inducirlos a que conozcan nuestro proyecto político y una vez que ya tenga toda la información, pasa por un proceso, una entrevista, del cual ahí habrá personas que dirán si va o no va, y si va, en qué condición va, como militante, dirigente, o una de pleno derecho, ¿no? Entonces, ese es el proceso, estamos cuidando mucho eso porque queremos hacer las cosas bien, tal vez haya mucha impaciencia dentro de nuestras filas, quieren que ya salgamos, hagamos algo, pero tenemos también que cuidar el futuro, ¿no? Está bien el presente, hay que tenerlo en cuenta, por eso estamos actuando desde dentro de nuestras limitaciones, recursos, lo tratamos de hacer lo mejor posible y así que esperemos que esto siga adelante con la participación de cada uno de ustedes. Así que te agradezco, Jorge, nuevamente por la oportunidad de poder dirigirnos a tu público de Libertando Perú y te deseo a ti muchos éxitos en tu labor de difusión y de tu formación del Partido Libertario del Perú. Te agradezco nuevamente por esta oportunidad. Gracias a ti. Eso fue el profesor Berrugas en Libertando Perú. Estuvimos con José Luis Tapia, gran economista peruano y futuro presidente del Partido de Evolución. Gracias. Chao.